Bien, vamos a comenzar con lo que viene a ser la definición y luego, viendo lo que consiste en la definición, vamos a ver lo que es la clasificación. Dentro de la clasificación también ustedes pueden observar lo que es la subclasificación y estas, cada una también en las siguientes diapositivas las voy a señalar así más detalladamente en qué consiste, ¿no? Eh, Cuando se habla de comunicación, nos estamos centrando específicamente dentro de la comunicación que nosotros los seres humanos realizamos, ¿no? Entonces, esta comunicación, pues, es un proceso, me señalan, de intercambio de información. Esta información nosotros lo tenemos, pues, como un cúmulo de ideas recabadas acerca de nuestra realidad y eso lo procesamos, ¿no? Hecho de procesar recibe un nombre que se denomina pues codificación. Codificamos la información para realizar lo que viene a ser el intercambio. Ahora, esta comunicación pues se subdivide en dos tipos. Uno lo que viene a ser la comunicación humana y la otra es la comunicación no humana. Dentro de la comunicación humana, ustedes aquí están ya visualizando lo que es una subclasificación, que es la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Dentro de esta comunicación verbal, también ustedes pueden visualizar lo que es la comunicación verbal a nivel oral, o sea, lo que nosotros realizamos, pues, haciendo uso de nuestra habla nada más, ¿no? Que hay aquí un oyente, hay un hablante y un oyente, ¿no? Entonces, dentro de la comunicación tenemos al emisor y al receptor, y en la comunicación oral hay un hablante y hay un oyente. Entonces, dentro de esta comunicación verbal escrita, ¿no? Aquí también tenemos lo que viene a ser un emisor y un receptor, pero aquí ya es distinto, ¿no? El emisor pues recibe el nombre de lo que es el escritor, el que escribe, ¿no? Y la persona que lo lee el escrito viene a ser el oyente, ¿no? Entonces aquí los nombres, un poco que dentro de esta clasificación reciben pues eso que ustedes comúnmente lo saben ya que de un emisor y un receptor. En cambio aquí tienen una distinta denominación, no tanto en la comunicación oral y tanto en una comunicación escrita. Vamos a continuar, ¿no? Ahora, dentro de esta comunicación que viene a ser a nivel oral y escrita, tenemos, por ejemplo, a nivel verbal oral, hacemos uso como refuerzo también, ¿no? Cuando hablamos, eh, lo que es el uso de gestos, ¿no? Gestos pueden ser ciertas actitudes, ¿no? Y dentro de esta comunicación verbal oral, ¿no? Se concretiza específicamente en lo que es el fono, ¿no? El sonido de cada una de las palabras que nosotros emitimos, eso recibe un nombre técnico de fono, ¿no? Dentro de esta comunicación verbal oral es a nivel de fono, ¿no? Ahora, vamos aquí un poquito. Aquí
en la comunicación verbal oral se concretiza a través del fono, ¿no? Ahora, dentro de la comunicación lo que viene a ser verbal escrita, donde les dije, ¿no?, que el emisor es un escritor y el receptor es un lector. Aquí ya se hace concreto en lo que se denomina, pues, los grafemas o las letras, ¿verdad? Los grafemas son las letras o las grafías que ustedes observan ya en algo físico, ¿no?, en una hoja o en un libro. Esto aquí se concretiza en lo que se denomina, pues, eh, los grafemas, ¿verdad? Ahora, luego tenemos aquí dentro de esta comunicación no verbal, que puede ser auditiva, visual, táctil, gestual y química, ¿no? Entonces, primero vamos a tratar de desarrollar uno por uno para no en orden de lo que viene a ser, pues, de esta comunicación a nivel, centrándonos primero oral y escrita, ¿no? Pero tienen ustedes ya aquí el esquema de forma general y dentro de la comunicación no humana, pues esto es desarrollado por los animales y las plantas. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí está. Mira lo que les señalaba, ¿no? En la subclasificación que anteriormente vimos dentro de esta comunicación humana, verbal, a nivel oral y escrito, ¿no? A nivel oral, dice, se transmite a través del aire empleando una lengua, ¿no? Entonces, repito, aquí hay el emisor que ustedes ya saben, ¿no? Es el hablante y el receptor viene a ser el oyente, un hablante y un oyente. Y dentro de, ahí está, ustedes pueden visualizar aquí, ¿no?, en una comunicación oral, pues en una entrevista, ¿no? Y dentro de lo que viene a ser una comunicación escrita, ya tenemos, otra vez le recalco, un escritor y un lector, ¿verdad? Aquí tenemos, ¿no?, un pequeño ejemplo, ¿verdad? Aquí dice, debajo se usan letras u otros símbolos propios de una lengua. En el caso de nosotros, pues, vamos a hacer uso de lo que es nuestra lengua del castellano. Toda la gramática respecto a nuestra grafía del castellano, ¿verdad? Esto sería entonces con respecto a la primera clasificación, que recordándoles que estamos viendo la comunicación humana verbal a nivel oral y escrito, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. Y dentro de la comunicación no verbal, ¿se acuerdan que vimos de cuántos tipos eran? Eran pues de 5 tipos, ¿no? Recordándoles, era la primera auditiva, la siguiente era visual, la siguiente era táctil, la siguiente era gestual y la siguiente era lo que es a nivel químico, ¿no? Ahora, tenemos entonces la primera, ¿no?, de esta comunicación no verbal. Ahora, ¿por qué se denomina no verbal? Se denomina no verbal porque aquí no hacemos uso de nuestra gramática del español. ¿No? Aquí no se hace uso de la gramática del castellano o del español. Por eso se denomina una comunicación no verbal. Por ejemplo, ¿no? Yo ahorita voy a habilitar la cámara y un momentito, cargando, está configurando mi cámara.
compartir mi cámara. Está reconociendo. Tengo una dificultad con la cámara. No me permite reconocer, pero vamos a ir, ¿no? Eh, lo que les señalaba es que dentro de esta comunicación no verbal quería utilizar gestos, pero tengo una dificultad con compartir mi cámara. Puede ser pues simplemente el movimiento de mis manos, ¿verdad? Yo realizo un movimiento de mis manos y ustedes pues pueden allí imaginar que le estoy diciendo hola o puede ser de repente que me estoy despidiendo, ¿no? Entonces, esto sería dentro de esta comunicación no verbal. Simplemente estoy haciendo uso de gestos, un lenguaje gestual. Aquí también ingresa lo que se denominan las mímicas, ¿no? Ingresan las mímicas, eh, puede ser también el uso pues de en nuestros antepasados de los ideogramas, los pictogramas, etc. ¿no? Eh, Vamos a comenzar entonces con lo que viene a ser esta comunicación no verbal auditiva que también nos transmite mensajes. Nos transmite mensajes y esto es pues a nivel acústico, ¿no? Recibimos a través de que es en nuestro órgano del oído, ¿no? Tenemos aquí a nivel auditivo, dice, para elaborar el mensaje se emplea diversos sonidos. Por ejemplo, puede ser vivo.
Profes- profes- Profesora, disculpe, no se le escucha. Uno, dos, tres, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ya, ok. Sí, parece que hubo acá un problema de la señal y estábamos aquí, ¿no? A ver, rápidamente voy a recordarles que estábamos viendo esta comunicación no verbal donde hacemos uso de un lenguaje no lingüístico. ¿Ah? Entonces, este uso de un lenguaje no lingüístico también nos transmite un mensaje que puede ser a nivel auditivo. Les dije, pues, un timbre en un centro educativo nos transmite un mensaje. Y a nivel visual, también estos iconos o las imágenes nos transmiten también un mensaje. En la siguiente tenemos lo que viene a ser esta comunicación no verbal táctil, ¿no? Aquí tenemos, dice, la información es transmitida por medio de un contacto físico. Un ejemplo puede ser, pues, un apretón de manos, ¿no? Con un amigo, más que nada los varones, ¿no? Se dan un apretón de manos y en vez de estar diciéndole, hola, ¿cómo estás? Ya les transmitió un mensaje el apretón de manos. Tenemos en la siguiente lo que viene a ser a nivel gestual, ¿no? Cada uno de estos gestos también nos transmiten un mensaje, ¿no? Entonces, se envía el mensaje por medio de movimiento de cuerpo y rostro, ¿no? Eh, Luego tenemos lo que viene a ser ya esta comunicación química, ¿no? El mensaje, dice, se transmite a través de la segregación de sustancias químicas, ¿no? Por ejemplo, tenemos pues allí, ¿no? Las feromonas, ¿no? Entonces aquí también nos transmiten pues el mensaje. No puede ser simplemente también un olor que percibimos, ¿no? Un determinado olor que puede ser algo agradable o de una comida y ustedes fácilmente pues ya dicen, ah, es tal cosa, ¿no? Está preparando un delicioso queque, etcétera, y ya tienen ya el mensaje. Bien. Esto sería entonces con respecto a lo que viene a ser esta su clasificación que vamos aquí centrándonos dentro de esta comunicación no verbal que viene a ser auditiva, visual, táctil, gestual y química, ¿no? Le repito, se denomina comunicación no verbal porque aquí no hacemos uso de nuestra gramática del castellano, ¿no? Aquí no se hace uso de la gramática del castellano, ¿no? En cambio, en la comunicación verbal sí hacemos uso de nuestra gramática del castellano. Por eso se denomina también esta comunicación humana verbal como lingüística y esta comunicación no verbal como no lingüística, ¿no? Se le conoce con ese nombre, ¿no? Pasamos entonces ya dentro de lo que ya hemos visto, esta es sus clasificaciones. Nos hemos centrado en la comunicación humana, ¿no? Vamos a ver en la siguiente diapositiva y ya nos vamos a centrar ya en la siguiente diapositiva que le voy a mostrar, lo que es en la comunicación no humana, porque los animales y las plantas también desarrollan pues un tipo de comunicación. Entonces ya dejamos la clasificación humana, pasamos a la comunicación no humana. Tenemos aquí ejemplos de comunicación no humana, ¿no? Esta clasificación no humana que es desarrollada, pues repito, por los animales y por las plantas también, ¿no? Eh, Aquí tenemos ejemplo a nivel acústico, ¿no? El canto o el trino de las aves nos transmiten un mensaje, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los gruñidos,
Tenemos allí también los bufidos o aullidos, ¿no? Que es a nivel de sonido, ¿no? Ahora, en la siguiente tenemos lo que es una comunicación, pues, a nivel visual, ¿no? Esto es a nivel del color de plumaje o cambio de pigmentación, ¿no? Los animales también, cuando cambian de pluma o puede ser un cambio de pigmentación, transmiten mensajes. O a nivel visual también puede ser que de repente realice el macho, el animalito macho, frente a la hembra, una determinada danza, ¿no? Que viene a ser pues la danza de las abejas africanas, ¿no? Para cortejar el macho con la hembra, ¿no? Tenemos luego lo que viene a ser esta comunicación táctil, que los animales también lo desarrollan a nivel de lamidos o acicalamiento, dice, o picoteos, ¿no? Ahí también se transmiten, pues, mensajes, ¿no? Luego también a nivel químico, ¿verdad? Aquí tenemos lo que es la segregación de sustancias, esto puede ser pues las feromonas o la orina, ¿no? Los perritos ahí, ellos que van, ahí tienen una imagen, ¿no? Eh, como se dice en el habla común, ¿no? Se hacen la pilita en un determinado y dicen está marcando su territorio, ¿no? Sino que no, están transmitiendo también algún mensaje, ¿no? Lugar pues donde ellos están. Estos serían entonces ejemplos dentro de lo que viene a ser esta comunicación no humana, ¿no? Hay, ya tenemos un pequeño ejercicio de aplicación. De acuerdo a lo que hemos visto, podemos aquí pues desarrollar dentro de la clase de comunicación, ¿no? Con estos 8 ejemplos, un poco para reforzar la primera parte teórica que estamos viendo, ¿no? A ver, un momentito voy a habilitar lo que viene a ser la pizarra y ustedes allí pueden participar, ¿sí? A ver, ¿puedo coger a alguien?
Vamos a corregir, ¿no? Parece que ya les di el tiempo suficiente. Vamos a corregir. Aquí en la primera dice los jeroglíficos de la cultura egipcia. Muy bien, aquí hay estoy en una comunicación no verbal y a nivel visual. Es una comunicación no verbal visual, ¿verdad? Pero para ver, mejor voy a el siguiente, luego voy a para que ustedes tomen nota de la corrección, realmente lo que ustedes han participado, vamos a corregir. A ver, la quinta sinfonía de Beethoven. Pues, sí, este es también no verbal a nivel auditivo. Está correcto. La siguiente tenemos ahí la conferencia del presidente de la República. Esta también es una comunicación verbal y a nivel oral, ¿no? Aquí está. La siguiente dice la danza de las abejas africanas, ¿no? Y esta es pues una comunicación no verbal y visual, ¿no? Y aquí alguien lo abrevió, no verbal y visual. En la siguiente dice el tweet de un personaje famoso, ¿no? Viene a ser pues una comunicación verbal eh, a nivel escrita. No es no verbal, es una comunicación verbal, ¿no? Es a nivel escrita. Luego tenemos en la siguiente las señas de los sordos, ¿no? Esto sí viene a ser pues una comunicación no verbal a nivel gestual. En la siguiente, aquí este es la fórmula, una fórmula química, es no verbal visual. Y luego en la siguiente dice un vals emitido por la radio, pues es verbal oral. Nada, vamos a ver. Ya pues, que es una comunicación humana, no verbal. Lo puedo abreviar así, por el espacio, la comunicación humana no verbal a nivel visual. En la siguiente, sí, correctamente señalaron, también es una comunicación no verbal de tipo auditiva, ¿no? Es una comunicación humana no verbal, ¿no? No verbal de tipo auditiva. Está correcto, sí acertaron sus compañeros. Vamos a la siguiente. Aquí. La conferencia del presidente de la República, también ahí acertaron que es pues la comunicación humana verbal a nivel oral, ¿no? Humana eh, verbal y a nivel oral. Siguiente. La danza de las abejas africanas, muy bien, también aquí acertaron, dentro de la explicación es una comunicación no humana a nivel visual. No humana a nivel visual.
Tenemos aquí el tweet de un personaje famoso, pues también lo acertaron, era una comunicación humana verbal escrita, ¿no? Humana verbal siguiente, la seña de los sordos, pues, es una comunicación humana no verbal gestual. Humana no verbal de tipo gestual. Siguiente. Este es lo que es una fórmula clínica. Y también es una comunicación no verbal a nivel visual. Humana no verbal visual. Verbal transmitido por la radio, ya pues una comunicación humana verbal oral, una humana verbal a nivel oral. Bien, esta sería la corrección y pasamos a lo que viene a ser ya la siguiente diapositiva. Ahí pueden ver. A continuación, lo que ustedes están visualizando ya viene a ser pues los elementos que participan en la comunicación. Estos elementos que participan en la comunicación viene a ser primero el emisor. El emisor es la persona pues que codifica el mensaje, ¿no? El emisor entonces realiza este proceso de codificar la información y para esto pues realiza un proceso a nivel psíquico, luego es a nivel fisiológico y a nivel físico cuando lo articula. Luego el otro elemento importante de la comunicación es el receptor, ¿no? El receptor es la persona que decodifica el mensaje o la información. Para esto realiza un proceso inverso, ¿no? Es a nivel físico, auditivo, luego fisiológico y luego ya a nivel psíquico que interpreta el mensaje. Para que exista una comunicación tanto del emisor como con el receptor, una comunicación, hay un elemento imprescindible e importante, lo que viene a ser pues el código. Ambos tienen que manejar el mismo código. ¿Qué viene a ser el código? Es el sistema de signos. Este sistema de signos para nosotros es nuestra gramática del castellano, ¿no? Entonces, para que exista una comunicación, ambos, tanto el emisor como el receptor, tienen que manejar un mismo código. Que manejan un código distinto, no existe ya comunicación. Un emisor, un castellano hablante y un receptor, un francés o un alemán, pues ya no existe comunicación, porque manejan distintos códigos. Ahora, el otro elemento de la comunicación viene a ser pues el referente, ¿no? Que ustedes aquí están observando. El referente es el tema del mensaje, ¿no? Y es distinto al mensaje, ¿no? El mensaje dice es la información transmitida, nada.
en forma resumida, tenemos allí un mensaje. En cambio, el referente, que es el tema del mensaje, este referente es específicamente el título, por ejemplo, ¿no? De un texto, ¿verdad? O puede ser también de una realidad percibida, ¿verdad? Entonces, esto lo expresamos pues a nivel de una idea, ¿verdad? Entonces, el referente, por ejemplo, puede ser el título, ¿no? El título que es distinto al mensaje, ¿verdad? Entonces, el referente se señala específicamente que es el aspecto específico de la realidad que uno percibe. Puede ser un acontecimiento, un estado, cosas, ideas, experiencias, etcétera, ¿no? Que se engloban específicamente pues en el título, ¿no? En el título de lo que se quiere transmitir, ¿no? O lo que se quiere dar a conocer. Pero el mensaje sí ya engloba todo. Luego tenemos lo que es las circunstancias. Las circunstancias es el tiempo y el lugar, ¿no? El tiempo es específicamente el momento que se lleva a cabo la comunicación, y el lugar pues es el espacio, ¿no? Es el espacio. Luego tenemos lo que es el canal, ¿no? El canal es el medio a través del cual el mensaje va del emisor hacia el receptor, ¿no? En este caso, si fuera una comunicación oral, pues, ¿cuál sería el canal? Sería las ondas sonoras. Pero si por ahí el emisor les facilita una hoja escrita, sería pues el canal, ¿no? La hoja, el soporte físico, ¿no? Las hojas y lo que está impreso allí en las grafías o las letras, ¿no? Entonces va variando, ¿no? Dice es el soporte físico, por eso dice. Tenemos entonces aquí ya he mencionado lo que vienen a ser los elementos de la comunicación. Vamos a la siguiente. Para que exista una comunicación, tanto del emisor con el receptor, les indiqué pues que tienen que hacer uso del mismo código, ¿no? Aquí. Emisor y receptor tienen que hacer el uso del mismo código. Para nosotros, repito, es la gramática del castellano. Esta gramática del castellano es aprendido, ¿verdad? Esta gramática del castellano es aprendido. Nosotros lo aprendemos gracias a qué? Lo aprendemos gracias al gen del lenguaje, ¿verdad? Entonces nacemos con este gen del lenguaje, ¿no? Que está ubicado pues en una determinada área de nuestro cerebro, ¿no? Como aquí ustedes están observando, ¿verdad? Y gracias a este gen del lenguaje, pues aprendemos una determinada lengua, ¿verdad? Gracias a este gen del lenguaje, que está ubicado en el área de Broca, ¿verdad? Entonces, este gen del lenguaje nos permite aprender la lengua del castellano, ¿no? La lengua del castellano o del español. Entonces, gracias a este gen del lenguaje que nacemos, ¿verdad? Con este gen del lenguaje, aprendemos una lengua del castellano, puede ser la lengua del francés, del inglés. Ahora bien, este lenguaje, ¿no? Que es el gen del lenguaje, tiene ciertas características, ¿no? Primero, entonces, lo podemos definir, ¿ya? En cuanto al lenguaje, que es un sistema de conocimiento psicolingüístico dependiente de la mente del cerebro, ¿no? Que es la parte de nuestra herencia genética. Nacemos con este gen de lenguaje, ¿no? Que es exclusivo pues de la especie humana, ¿no?
Entonces, dentro de las características tenemos aquí que es innato. Significa pues que nosotros nacemos con el gen del lenguaje. Luego en la siguiente tenemos que es universal. Significa pues que todos los seres humanos, de forma general, pues, indistintamente, no nacemos con el gen del lenguaje. Sí hay excepciones, pero estamos hablando de forma general. Ahora, la otra característica nos señala que es limitante, ¿no? Que es limitante porque nuestro gen del lenguaje, pues, como se nace con ciertas características, ¿no? Tiene esa capacidad, por ejemplo, si nosotros aprendemos, ¿no?, 2, 3, 4, 5 idiomas en un niño, ¿no? No se puede aprender pues todos los idiomas porque luego ya incluso hasta podemos confundir, ¿no? En cuanto a lo que viene a ser esta capacidad limitante, no es lo que es en el aprendizaje, ¿no? Hay otra característica también que por ahí van a encontrar ustedes, que no puede ser aprendido ni olvidado. El lenguaje, ¿por qué? Porque se nace con este gen del lenguaje. La siguiente, hay otra característica también que aquí nos lo mencionan, que es indiferente a cualquier tipo de expresión. Cuando lo encuentran esa característica, hace referencia pues que gracias a este gen del lenguaje, o sea, tú puedes aprender la lengua del inglés, del chino, del francés, del quechua, ¿no?, del aymara, etc. Por eso que se tiene esta característica de ser indiferente a cualquier tipo de expresión. Ahora, este lenguaje, ¿no?, que está aquí en nuestro cerebro, específicamente en el área de Broca, allí está almacenado nuestra lengua del español, ¿no? Entonces, esta lengua del español que está almacenada ahí se hace, es evidente pues a través del habla, ¿no? Se hace concreto. Aquí es a nivel abstracto. Entonces, esta lengua, ¿no?, que está todavía aquí en nuestro cerebro, en nuestra mente, tiene ciertas características. La primera dice, y señala sistema de signos lingüísticos, ¿no? Este sistema de signos lingüísticos, que viene a ser a nivel de la característica de la lengua, es pues que cuando nosotros aprendemos, lo que aprendemos es los signos, que vienen a ser a nivel de fonemas. Y con la combinación de estos fonemas, nosotros formamos unas palabras, oraciones, enunciados, mensajes, ¿no? Entonces, la lengua hace uso de este sistema de signos lingüísticos, que viene a ser específicamente nuestro sistema fonológico. Mediante el uso de nuestro sistema fonológico, ¿no?, procesamos lo que viene a ser un mensaje. Ahora, en la siguiente característica tienen ustedes lo que es a nivel abstracto, ¿no? Es abstracto porque está aquí pues en nuestra mente. No lo podemos ver, no es lo que es a nivel psíquico, ¿no? En la siguiente tenemos lo que viene a ser la característica de social. Significa pues que todos los seres humanos, ¿no?, lo aprendemos en sociedad. Se aprende en sociedad. Ejemplo, tenemos nosotros que lo hemos aprendido de nuestros padres lo han aprendido de sus abuelos, y así de generación en generación. La siguiente nos señala que es producto histórico, ¿no? Cuando se señala que es producto histórico, también tenemos pues que este aprendizaje de la lengua, ¿no?, si bien es también un aprendizaje a nivel social, ¿no?, se aprende pues como es casi similares aquí a la característica de la lengua que es social, ¿no?, nos permite luego interrelacionar con nuestros hermanos, nuestros y todo eso.
Esto de producto histórico, cuando se relaciona a nivel social, es el aprendizaje, ¿no? De generación en generación, nosotros pues aprendemos la lengua, es transmitida, mejor dicho, el aprendizaje de la lengua de abuelos a padres, de padres a hijos. Ahora, esta lengua se hace concreto a nivel de habla. Tenemos aquí, a nivel de habla ya concreto, hacemos uso del sistema del signo lingüístico. Aquí simplemente tenemos lo que es a nivel abstracto almacenado en nuestra mente, lo que es la gramática del español, pero a nivel de habla, ya a nivel de sonido, cuando se hace concreto, a nivel del fono, ¿no? Es ya el uso. Y simplemente es, cuando dice sistema de signos, es la que lo tenemos aquí almacenado. Y aquí a nivel de habla viene a ser el uso. Esto ya, el sonido que ustedes lo van percibiendo es a nivel concreto, ¿no? Aquí no se ve, es abstracto. La lengua lo aprendemos a nivel social, ¿no? Tiene ciertas características, nos regimos también a una cierta norma, que es la RAE, pero a nivel de habla ya es algo individual. Hasta incluso pues la forma de el sonido que yo puedo articular va a ser distinto a otra persona, ¿no? Otra dama que ustedes van a escuchar. Y por el sonido nada más ustedes pueden a diferenciar, ¿no? O a identificar también que es tal persona. Y el habla es un acto momentáneo, ¿no? Es un acto pues de momento que lo hacemos uso. Vamos a la siguiente. Tenemos aquí un esquema, ¿no? Un esquema de lo que viene a ser, pues, de variación lingüística. La lengua nosotros lo aprendemos, pues, en sociedad, pero este aprendizaje no es uniforme, ¿no? No lo aprendemos uniformemente, va a haber una variación. Por ejemplo, esta variación lo podemos notar, pues, en el territorio peruano. El castellano aprendido por los amazónicos va a ser distinto al castellano aprendido por las personas que habitan en las zonas andinas, los andinos, y el castellano pues aprendido también por lo que viene a ser nosotros lo que habitamos en la zona costera, castellano costeño. Entonces va a haber una variación, no hay una uniformización. Cuando no hay esta uniformización, se habla de dialectos, ¿no? Los dialectos abarcan ciertas regiones, ¿no? Y abarcan un territorio determinado, también gran cantidad pues, de personas. Tenemos entonces aquí lo que es dialecto, ¿no? ¿Qué viene a ser un dialecto? Dice aquí, es la variación social o geográfica de una lengua. Se evidencia, dice, en los niveles sintácticos, morfológicos, léxicos y fonéticos. Entonces tenemos ahí pues esta variación a nivel de dialecto, ¿no? Puede ser el uso a nivel morfológico de una palabra, ¿no? Puede ser a nivel léxico, en léxico, el ejemplo, esta palabrita de guambrillo, que para una determinada región pues tiene un significado de niño, pero para nosotros no lo desconocemos, ¿no? Y a nivel fonético también hay una variación pues del sonido, ¿no? Un castellano hablante amazónico articula un poco alargando las vocales y es como si tuviera un ritmo, ¿no? A la diferencia pues de un castellano costeño. Aquí vamos a encontrar estas variaciones que pueden ser sintáctico, de repente el uso de un artículo que le anteponen a un nombre. Si se llama pues Rosa, le van a decir la Rosa, ¿no? Se llama Juana, la Juana, ¿no?
Ahí hay una variación que es dialectal. Frente a eso, a esta variación dialectal, pues tenemos que uniformizarnos. Y esto es a través de la RAE. ¿Verdad? Nos uniformizamos haciendo el uso, pues, en este caso interviene lo que es la institución de la Real Academia Española. Y tenemos lo que es un dialecto estándar. El dialecto estándar es impartido por la RAE. ¿No? Se refiere, dice, a la variedad de la lengua usada en contextos formales. ¿No? Es el denominador común entre todas las variedades de una lengua. Tenemos entonces ahí las dos definiciones de lo que viene a ser un dialecto y el otro que viene a ser un dialecto estándar, que es normado ya por la RAE. Siguiente. Tenemos aquí también usos dentro de esta variación, la terminología de idioma. ¿No? ¿Qué viene a ser un idioma? Es el sistema lingüístico definido en términos extralingüísticos. ¿No? La otra característica de idioma es la lengua oficial de una nación. Tenemos aquí, pues, según la Constitución de la República, ¿no? Son idiomas oficiales el castellano y en las zonas donde predominan también son el quechua y el aymara y las demás. Pero esto solamente es a nivel de ley. Nadie, pues, presenta una solicitud en la lengua quechua o aymara, no lo va a entender. Tenemos aquí a continuación un ejercicio de aplicación. Ahora vamos a ver. Lo voy a editar en la pizarra. Editar porque si no, no vamos a continuar. La primera dice, marque el enunciado conceptualmente correcto. Las lenguas naturales, dice, no presentan cambios lingüísticos. Las lenguas naturales sí presentan cambios lingüísticos. ¿Verdad? Esto es a nivel diacrónico y a nivel sincrónico. Esto no puede ser. En la siguiente dice, la facultad del lenguaje es aprendido del ser humano.
No, la facultad del lenguaje no es aprendida. No le dije que nosotros pues nacemos con el gen del lenguaje. ¿Qué es lo que se aprende? Lo que se aprende es la lengua. ¿No? La lengua del castellano, la lengua del francés, la lengua del alemán. La siguiente dice, algunas lenguas del mundo no muestran dialectos. Falso. Todas las lenguas del mundo muestran dialectos, todas en forma general. Y aquí sí pues está correcto. Dice, el habla es la concretización del sistema lingüístico, no se hace concreto, ¿no? Dice, todas las lenguas son consideradas idiomas. Falso, ¿no? Está correcto aquí en participado, pone falso, 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 es correcto, ¿verdad? Falso. La siguiente dice, la comunicación se da también en animales. Sí, verdadero, ¿no? Y aquí también han acertado, verdadero, 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 ¿no? La siguiente dice, ¿solo los humanos presentan el lenguaje? Sí, solamente los seres humanos. Verdadero, 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 ¿no? Aunque por aquí encontraba falso, pero no, es verdadero, ¿no? Todos los seres humanos, todo, no, no dice, solo los humanos presentan el lenguaje, sí. En la siguiente nos menciona, las lenguas ágrafas no tienen gramática. Falso. Las lenguas ágrafas también tienen su gramática. Lo que pasa de repente a veces no se ha realizado su alfabeto correspondiente, pero sí tienen una gramática. Tienen una gramática que es a nivel de uso oral nada más, ¿no? Porque dice las lenguas ágrafas, las que no conocen escritura, no tienen gramática, falso, tienen también una gramática, ¿no? Entonces, algunas lenguas ágrafas sí no tienen un alfabeto y no se les representa pues a nivel de una escritura. Ya pues, falso. Vamos a la siguiente diapositiva. No sé si podemos aquí limpiar un poquito. Y aquí sería pues aquí, como les indiqué, aquí es falso. Y es verdadero. Verdadero. De la corrección, que también aceptar. Pasamos a la siguiente diapositiva. Pasamos ya a lo que viene a ser las funciones del lenguaje. Tenemos aquí la primera función del lenguaje va a ser pues representativa, ¿no? Esta función representativa lo que va a hacer es dar a conocer el mensaje de forma objetiva, ¿ya? Tal cual uno pues lo puede encontrar en la realidad. Entonces, esta función representativa, ¿no? eh, se le conoce también con otras denominaciones que puede ser denotativa o referencial, que está aquí, ¿ya? Tiene otra denominación también de denotativa. Dice, se informa sobre un hecho de manera objetiva, no tal cual, pues no lo puede encontrar en la realidad. Por ejemplo, dice, los jóvenes participarán en la reunión. Hay otro ejemplo más, hoy no viajó como lo tenía planeado.
Otro ejemplo puede ser, ¿no? Miguel Grau nació en Piura. Es una información objetiva. O puede ser también, pues, la lingüística no es una ciencia, ¿no? Entonces es una información objetiva. La siguiente tenemos ahora, esta función representativa se relaciona con el elemento de la comunicación que es el referente, ¿no? Está el referente. O sea, aclarando, a la función, lo que es de este lenguaje representativa, también se le denomina como referencial o denotativa. Tiene tres denominaciones esta función representativa. Una es referencial o denotativa. Y esto ya se relaciona, ¿no? De referencial, referente, con el elemento de la comunicación que viene a ser el referente. Nosotros vimos ya en las diapositivas anteriores que los elementos de la comunicación son el referente, el emisor, el receptor, el canal, código y el mensaje. Entonces aquí se está relacionando con el referente. Pasamos a la siguiente función, que viene a ser pues esta función apelativa, ¿no? Esta función apelativa dice, lo que va a buscar es, dice, se persuade al receptor para que cumpla una orden, súplica o conteste una pregunta. Entonces, tenemos aquí en esta función apelativa lo que puede ser, pues, por favor, ¿no? Por favor, tomen atención, ¿no? Tomen atención a la diapositiva que estoy pasando, ¿no? O tienen ustedes aquí, Andrés, lava los platos, ¿no? O quién hizo la tarea, ¿no? Ahí lo tienen. Aquí entonces está relacionado con el elemento de la comunicación que viene a ser el receptor. Tenemos en la siguiente que viene a ser esta función expresiva, ¿no? La función expresiva dice, se presenta estados de ánimo y opiniones. Entonces, esta función expresiva, que también se denomina como sintomática, ¿no? Por ahí si ustedes ubican la clasificación de función sintomática, es la función, es la función expresiva, ¿no? O lo que viene a ser la función emotiva también, ¿no? Entonces, tenemos aquí que se está relacionando pues con el emisor, ¿no? Entonces, dice, se presenta estados de ánimos y opiniones, ¿no? Te extrañé, ¿no? Es algo que nosotros el emisor pues señalamos, ¿no? Un extraño hacia una determinada persona o algo que fue un suceso, ¿no? Te extrañé demasiado, amiga querida, ¿no? Esta es una persona. Me agradó mucho la comida que preparaste. Entonces aquí tenemos esta función expresiva que se relaciona con el emisor, porque el emisor es la que manifiesta estos estados de ánimo o puede ser también una opinión, ¿no? En la siguiente tenemos la función, lo que es del lenguaje, esta función estética. La función estética lo que busca, ¿qué cosa dice? Embellece el mensaje empleando recursos estilísticos, ¿no? Relacionando con el elemento de la comunicación que viene a ser el mensaje, ¿no? Se relaciona porque va a buscar simplemente tener un mensaje bien elaborado. ¿Para qué? Para captar la atención pues del lector, ¿no? O del receptor, ¿no? Aquí tenemos este mensaje, ¿no? Empleando ya un recurso estilístico que puede ser una metáfora, ¿no? Puede ser un símbolo, un hiperbatón, etc., ¿no? Dice, me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo, ¿no? Entonces tenemos aquí ejemplo pues de esta función estética o también que se le denomina función poética, ¿no?
El siguiente tenemos esta función en metalingüística. Aquí se emplea la lengua para hablar de ella misma. Entonces, aquí hacemos uso de nuestra lengua para hablar, pues, sobre alguna característica de nuestra misma lengua del castellano. Por ejemplo, no algo sencillito. La lengua del español utiliza un sistema de 5 vocales. ¿No? La lengua del español utiliza un sistema de 5 vocales. Y, y es así, ¿no? Estoy haciendo uso de mi lengua para hablar pues sobre la característica de la lengua del español, ¿no? Que presenta 5 vocales, ¿no? O puede ser también, ¿no? Que los niños articulen, dicen, más mejor, ¿no? Un niño puede decir, más mejor de si yo estoy haciendo uso de mi lengua y digo, no se dice así, se dice mejor nada más. Entonces, estoy haciendo uso de esta función lingüística. O puede ser, ¿no? Alumnos, en la estructura del predicado encontramos las funciones, ¿no? De objeto directo, objeto indirecto, los circunstanciales. Estoy haciendo uso de la lengua para hablar pues sobre la característica de nuestra lengua del castellano o la gramática del castellano. ¿No? El español y el castellano es lo mismo, ¿no? Entonces, en eso consiste esta función metalingüística, en alguna característica. ¿No? Puede ser a nivel morfológico, fonológico. Pasamos a que viene a ser, y aquí tienen ustedes el ejemplo antes de pasar, dice la oración, dice puede poseer una estructura bimembre. ¿Y cuál es? Un sujeto y un predicado, ¿no? La estructura bimembre. Y estamos hablando entonces de la estructura de nuestra gramática del español. El sustantivo, dice, según la morfología, es ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros podemos añadir, pues, a un lexema sufijos y van variando. Por eso morfológicamente el sustantivo es una palabra variable. Por ejemplo, ¿qué puedo decir? Alumnitos. Allí ya, aquí estoy entonces sobre una característica morfológica de nuestra lengua, del castellano, y haciendo uso pues de esta función metalingüística de la lengua. Se entra en el código. El código viene a ser pues todo con respecto a nuestra gramática del castellano. La siguiente tenemos esta función fática. Esta función fática se relaciona con el elemento que es el canal, ¿no? Dice, se constata o verifica el funcionamiento del canal en la comunicación. ¿No? Y para esto, pues, bueno, hola, ¿no? Me escuchan claramente, ¿no? Al inicio como ingresé al aire. Y aquí tenemos unos ejercicios de aplicación, ¿no? ¿Ves?
Vamos a corregir rápidamente. Tenemos en la primera, nos señala pues, el Perú es un país plurilingüe y multicultural. Muy bien, aquí está la función referencial. La siguiente, en la número 2, dice, ese fue un gran espectáculo, Alberto. Muy bien, función expresiva. Muy bien. La siguiente tenemos, dice, no entra mosca. Muy bien. Está en la parte de aquí, por aquí está referencial. La siguiente dice que ese tema es muy complicado. Muy bien, expresiva también. El siguiente dice a Madame este poema de amor. Este poema de amor, ¿qué sería? Vamos a corregir. Sería una función, pues, apelativa. Y por aquí hay estética, y aquí sí hay un acierto, ¿no? Muy bien, la felicito. La siguiente dice, el español hay pronombres tónicos y átonos. Es representativa. Siguiente es ¿no? Sería la corrección con respecto a los ejercicios. Y esto sería todo con respecto. Más bien quería disculparme, pues el aula que estaba asignado, que era esto, no estaba asignado a mi persona y fue una descoordinación, me comunicaron a última hora. Y también lo de la cámara, no lo estoy compartiendo porque nos sugirieron que no lo